Hola a todos, ¿qué tal? Ya estamos en la 10ª o en el 11º, ya ni lo sé, capítulo de Si yo te contara de la tercera temporada. ¿Qué tal, Santi? ¿Tú llevas bien la cuenta? Pues creo que es el 10º justo, Yaniri, así que si no me fallan las cuentas, seguimos avanzando un pasito más y además hoy con un tema de los que más me pueden gustar de todos. Efectivamente, en el anterior capítulo ya comentábamos que venía la primavera, venía el calor, venía el buen tiempo y con eso viene también mucho, pues, tener los ánimos arriba. Y con esta entrevista creo que, además del buen tiempo, nos va a ayudar mucho a tenerlos arriba siempre, siempre, de la mano de la psicología. Así que bueno, ¿metemos cabecera? Dentro cabecera. Vamos. Si yo te contara, un podcast de Singular. Bueno, pues como ya os adelantábamos y como probablemente habréis leído en el título, hoy estamos con Naldi Martínez, experta en psicología positiva. Buenos días, Naldi, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Yanire? Qué gusto saludarte a ti y a Santi. Encantados, Naldi, de que estés y que hayas tenido un huequito para nosotros. Para los que no la conozcáis, antes de empezar, Naldi Martínez es coach y speaker internacional, además de especialista en bienestar y felicidad y docente de posgrado. Así que bueno, Naldi va a tener muchísimas cosas de contarnos hoy. Naldi, quiero empezar primero sabiendo desde dónde nos concedes esta entrevista, porque eres nómada digital. Sí, mira, en este momento estoy acá en Madrid. Ajá. Me vine porque teníamos el Festival Mundial de la Felicidad, la primera parte que fue acá en Zaragoza la semana pasada, así que eso me hizo adelantar mi viaje y estar ahora acá en España. Así que ya voy a llevar un año de nómada digital, viajando por el mundo mientras trabajo. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues mira, sí que es verdad que no hemos tenido problema para cuadrar horarios con esta entrevista, Ujú. precisamente por eso, porque estás en Madrid. Pero qué bueno, bueno, pues disfruta de Madrid, que además hace un tiempo estupendo estos días. Naldi, cuéntanos, ¿cuáles son los pilares en los que se basa la psicología positiva? Mira, principalmente como el principal pilar en el que nosotros podríamos basarnos es en el PERMA. No sé si han escuchado el PERMA. PERMA resume los 5 elementos que están conectados al bienestar. En este caso, la P está asociado al Positive Emotion. Quiere decir con cómo las emociones positivas impactan a la persona, impactan al trabajo, impactan en todo lo que tú realizas. La E tiene que ver con engagement, porque esto viene desde el inglés. Sí. Entonces, en este caso es el compromiso. Cómo tú te sientes fluyendo en lo que haces. Por ejemplo, Santi, si yo te dijera, cuando tú estás en uno de estos programas, Yanira, cuando tú estás en uno de estos programas, ¿te das cuenta cuando ya han pasado 30 minutos, 20 minutos? Muchas veces no, porque estamos como en un estado ahí como de flow. Exactamente. Entonces, justamente el compromiso es el estado de flow. Cuando tú estás entretenido haciendo algo, sientes que el tiempo pasa veloz. Entonces, ese es el segundo componente de esta mirada estructural de bienestar. La R tiene que ver con relaciones. Y las relaciones son tremendamente potentes porque es un camino de ida y vuelta. Es como, es sentir y es saber que yo me siento amado en el mundo y que por lo menos una persona en el mundo se va a mover por mí, haría algo por mí y que yo también amo y me vinculo desde el amor con el mundo. Relaciones profundas, no hablamos de los 1000 amigos por Facebook, hablamos de esas relaciones que son robustas y que le dan soporte a tu existencia. Una ya es suficiente, ¿ya? Perma, claro, tiene que ver en este caso con todo lo que es el sentido, con el sentido de la existencia. ¿Para qué vives? ¿Cuál es el sentido de las cosas que tú realizas? Meaning. Y finalmente tenemos el logro. ¿Tienes tú la capacidad de establecerte metas? De decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un podcast, este podcast vamos a proyectar que tenga por lo menos 5 ediciones, que tenga 10 capítulos, que duren tanto y que tú puedas ir disfrutando de decir, ¿sabes qué? Lo estamos logrando, partimos con tantas personas que nos estaban oyendo, hicimos tales estrategias, aumentamos al doble. Establecerte metas, establecerte parámetros e ir por ellos. Todos estos indicadores conforman una mirada de bienestar y en base a eso nos pueden dar cuenta de sentirnos mejor.
Y el primero en este caso es como el que está más vinculado a lo que habitualmente se conoce como felicidad, porque muchas veces las personas te dicen, oye, pero es que yo no sé, esto de andar feliz todo el día es como andarme riendo. No sé acá en España, pero en Chile es muy típico que la gente te decía, por lo menos años atrás, en la boca de los tontos abunda la risa. Entonces, más aún, si tú eras una persona alegre, de fácil sonrisa, como que igual te hacía un poco de cortocircuito esto porque caías al cajón de los tontos. Hoy sabemos neurobiológicamente los beneficios que tienen el sentirnos bien. Ahora, esto a nivel personal y ya desde psicología positiva se ha exportado con mucha fuerza a las organizaciones, a trabajar, porque sabemos que en la medida que las personas estén en un mayor nivel de bienestar, estén más contentas, son más productivas. Entonces hay una correlación de variables, mayor nivel de bienestar, mayor nivel de felicidad, más alta la productividad. 100%, bueno, es una cosa de la que nosotros no nos cansamos de hablar en el podcast y justo lo decía cuando estábamos terminando la entrevista anterior porque decíamos, joder, hablemos de lo que hablemos, siempre se repite lo mismo y siempre nuestro invitada, dice lo mismo, que es fundamental el bienestar de los trabajadores, el bienestar de los colaboradores, cuidarles, porque al final todo va a repercutir en los resultados de la empresa. Y muchas veces se tarda en ver, pero cada vez parece que está más vigente porque todos nuestros entrevistados coinciden. Así que eso es muy bueno, eso es muy bueno. Naldi, Buenísimo. vemos que dentro de muchas de las organizaciones, incluso en la nuestra propia, dentro de Singular, uno de nuestros valores fundamentales, los 4 valores por los que cada una de las compañías se define, uno de los valores de muchas es el optimismo, el positivismo. ¿Crees que las empresas están cumpliendo con esto o simplemente es como una estrategia de marketing o una manera de venderse positivamente, pero después en su día a día no lo están cumpliendo? Uf, tremenda pregunta y creo que siempre cuando haces una generalización corres el riesgo de que quede demasiado amplio. Yo te puedo decir que en mi experiencia con las empresas con las que he trabajado y con las que estoy trabajando actualmente, veo un genuino deseo por querer trabajar desde un marco que incluya a las personas, que conecte al bienestar. Ahora, claramente que hay cosas que va a hacer que esto sea un poco más complejo, que sea un poco más difícil, como la mirada, comillas, clásica de la empresa, de hay una persona que es la que piensa, otros los que ejecutan, creencias del tipo, el lugar es para trabajar, yo acá no vengo a ser amigos, mi trabajo es para tener mi dinero. Entonces, claramente esto va de la mano desde un cambio paradigmático social a un cambio también que van incorporando las empresas. Como todo cambio, es difícil que algo se instale de un día para otro. Es como incluso hasta sospechoso, es como que yo te dijera, mira, tengo estas semillitas de tomate, las planto, las riego, mañana hay unos tremendos tomates. Yo no me los como. ¿Me entiendes? Porque es raro que de un día para otro aparezca algo ahí listo. Eh, Creo que una de las cosas interesantes de las organizaciones tiene que ver con la honestidad, por ejemplo, de incorporar cultura de feedback, incorporar capacitaciones que permitan a las personas desarrollar conversaciones honestas, entregar herramientas que a las personas las habiliten para sentirse más cómodas en sí mismos, que tengan recursos para poder primero conversar con ellos mismos para luego ir a conversar con otros. De hecho, yo una de las claves que habitualmente comparto para poder entrar a las variables de bienestar del PERMA que les mencioné al inicio es conversa contigo mismo, relaciónate contigo, porque un concepto que se usa mucho, esto ya por lo menos lleva 10 años a nivel organizacional conversándose, es la asertividad. La asertividad es de la comunicación, pero si tú lo ves desde la definición, la asertividad tiene que ver con que yo te pueda plantear honestamente qué es lo que a mí me pasa y poder planteártelo y poder decírtelo. Suena bonito, pero tiene un prerequisito y es para que yo te pueda contar a ti qué es lo que a mí me pasa. Yo tengo que saber qué es lo que a mí me pasa. Claro. Aunque eso sea que yo no sé lo que me pasa, pero cuando yo ya sé que no sé, sé.
Me explico porque si bien estamos hablando de empresa, es como el cuerpo, no habla del cuerpo, pero su unidad básica estructural es la célula. La unidad básica estructural de una organización es cada persona. Entonces, ¿cómo ayudamos a que las personas y los equipos aprendan a reconocer qué les pasa, aprendan a comunicar qué es lo que les pasa? Es lo primero. Por eso cuando trabajamos en intervenciones de equipo, trabajamos primero con que aprendan a escuchar, y los modelos de escuchas incluyen el escucharme a mí mismo, que aprendan a conversar. Porque ¿qué es lo habitual? De hecho, cuando ven a un niño te dicen, ¡uy, ¿y ya aprendió a hablar? Pero ocurre que hablar no es conversar. Hablar es lanzarte códigos. Bla, 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 yo te hablo. Pero conversar contigo es, en este caso, Yanire, Santi, es poder mirarte a los ojos, poder ver qué es lo que ocurre en la interacción, poder ver qué es lo que pasa en tu carita, en tus gestos, si te acercas, si te alejas. Conversar es poder interactuar y ver qué te pasa a ti, qué me pasa a mí, qué necesito yo y cómo juntos construimos. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo veo en las empresas principalmente con las que yo trabajo una tremenda intención y acciones concretas para poder trabajar en esto, pero claramente requiere de un tiempo para que se incorporen estas competencias, porque si no solo estamos hablando de un tema de moda que es, seamos una empresa en bienestar, cuando estamos mejor hay mayor productividad, sí, pero necesitamos desarrollar habilidades de base. Y yo creo que ese camino, ese recorrido es necesario reconocerlo y trabajarlo, porque si no solo nos quedamos en la espuma, en la foto de sí, somos una empresa que busca el optimismo, pero igual tienes encubiertamente personas que están o frustradas o pasándolo mal. No sé si respondo ahí a vuestra pregunta. Respondes muchísimo, por supuesto. Respondes muchísimo. Nali, ¿y cómo una empresa eh, reconoce, o sea, cuál es el primer paso que tiene que realizar una empresa para reconocer eh, que tiene esa necesidad, que tiene que empezar a trabajar en ello? Mira, lo que pasa es que aquí podemos partir desde lo reactivo o desde lo proactivo, ¿ya? Desde lo reactivo, cuando ya tienes muchos reclamos, cuando tienes denuncia, cuando tienes deserciones, cuando tienes personas que se te están fugando en los equipos, las típicos posts de LinkedIn cuando te dicen, cuando tienes un mal jefe y se te va la gente, ¿has visto que es como que hay un montón de gente hablando de eso? Eh, Cuando estamos en esa situación es como decir, ok, aquí tenemos que hacer algo, aquí necesitamos hacer una intervención. Que no solo pasa como cuando dicen, aquí solo tienes que desvincular, oye, abre conversación, genera un espacio, pero también puedes tener intervenciones de tipo proactivas. De hecho, algo que se trabaja mucho desde psicología positiva es todo lo que tiene que ver con las fortalezas del carácter, con ver qué es aquello que hacemos bien y cómo potenciamos aquello que hacemos bien. De hecho, investigaciones plantean que tiene un mayor impacto aún en los resultados ir a trabajar algo que nosotros ya hacemos bien, como que ese pequeño delta de mejora tiene aún más impacto que ir a ver en qué estamos mal y cómo saltamos esa brecha. Entonces podemos ir a ver qué estamos haciendo bien y cómo potenciarlo y en qué nosotros estamos necesitando desarrollar habilidades y recursos y cómo trabajarlo. Por lo tanto, podríamos decir que esto es mantenerte saludable, o sea, a la larga, para mí bienestar es salud. Y es como cuando alguien te dice, oye, pero tú, ¿por qué comes bien y por qué sales a correr si estás flaca, estás delgada? No entiendo. Por eso, porque estoy delgada, porque estoy sana, entonces cuido mi salud, me alimento bien, salgo a correr, cuido mis conversaciones, elijo mis entornos. Para las empresas esto no es muy distinto. Si estás en un nivel que tú digas, oye, ¿sabes qué? Somos número 1 en Great Place to Work. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos todo que hacer. Porque entonces es cómo mantenemos, cómo hacemos que de verdad este espacio siga siendo un entorno saludable para todos los que estamos aquí. Porque finalmente para mí bienestar es salud. Esa es mi asociación. Totalmente. Naldi, coincido contigo plenamente que
tanto las personas como sobre todo las empresas, que al final, como bien decías, que tienen las células que son las personas, necesitan trabajar sobre todo desde las fortalezas, es decir, ir creciendo justo desde las fortalezas, desde esas cosas que tienen realmente buenas, antes que poner el foco siempre en aquellas cosas que están por alcanzar o que tienen que mejorar. Creo que ahí viene todo el crecimiento. Pero es verdad que en la sociedad que vivimos, sobre todo muchas empresas, les encanta todo ese tema de la medición, ¿no? De cómo estamos ahora y cómo vamos a estar dentro de un tiempo una vez que apliquemos, por ejemplo, políticas que tienen que ver con la psicología positiva. Entonces, para alguien que Ujú. nos esté escuchando, ¿qué elementos o qué consideraciones crees que son importantes a tener en cuenta a la hora de ir evaluando esa medición o ese progreso? Mira, yo creo que acá las intervenciones que se hagan a cada empresa tienen que ir empresa a empresa, ¿ya? O sea, acá no podemos ir como a hablar a generalizar. Café Pero ¿qué para es lo que yo todos. podría, claro, lo que podría recomendarte como en general es, uno, ve a ver cómo estás. Conversa con tu gente, busca un consultor, un coach, una empresa que te dé confianza. ¿Ya? Acá también inevitablemente está la mentalidad de metodología de la investigación. ¿Y a qué voy con esto? Que es como decir, ok, ¿qué nos está pasando? ¿Cuál es nuestra hipótesis? ¿Qué queremos trabajar? Y probablemente, claro, poder hacer una medición podría ser interesante. De hecho, hoy hay empresas que se dedican a acompañarte a medir en qué estás, cuáles son las variables más importantes de bienestar, en fin, las miden y te arman planes de acción para poder trabajarlas. Entonces, efectivamente, puedes usar la medición como un acto, como un efecto de poder, como tomarte la temperatura y poder decir cómo estamos. Ahora, es súper importante que eso no solo quede en números y que también pueda ir en conversaciones, que esto es como, ahí no puedo escapar a mi psicóloga clínica, que es como cuando en la formación te dicen, tú puedes aplicar test, pero no te puedes quedar con el resultado de un test y decir, entonces aquí tenemos esto, esto y esto. Necesitas ir a conversar con los equipos, con la gente, para ver qué hizo que aparecieran esos indicadores, qué hizo que aparecieran esos números, porque es un número. Y cuando vemos ese número es de qué está dando cuenta a nivel organizacional. Entonces sí, podemos usar estas evaluaciones que te lleven a gráficos, que te lleven como a un diagnóstico de la empresa, y además de eso, necesitamos que ese diagnóstico aterrice a la realidad organizacional, es decir, a lo que la empresa está viviendo y a sus conceptos significativos. Si es una empresa del rubro textil, si es una empresa en el área, no sé, agrícola, es de qué empresa estamos hablando y cómo ese diagnóstico hacemos que todos sean partes, que lo podamos co-construir. Y acá, como decía Maturana, todo lo dicho es dicho por alguien. No puedo escapar a mi naturaleza de decir, mira, diagnóstico desde una mirada apreciativa, donde todos puedan estar incluidos y donde no sea un chaleco que me vengo a poner, mira, nos dijeron que estamos así, así, pero no me entero, pero no me identifico. Lo primero es que ese diagnóstico lo podamos hacer carne y es como decir, si lo vemos, Santi, y aquí te va a hacer sentido como es de una mirada coaching, ¿dónde estamos? ¿Dónde queremos llegar? ¿Y cuál es nuestra brecha? Pero poder decir dónde estamos, necesitamos para que tenga un impacto que sea co-construido, que nos haga sentido, porque si no es como, oye, nos dijeron que estábamos súper bien, o, ¿sabéis que nos dijeron que estábamos súper mal? No sé si me explico. Tiene que poder ser una mirada donde me sienta identificado para que luego cuando podamos instalar un programa de desarrollo todos estén incorporados. De hecho, cuando yo estoy en programas de ese tipo, una de las cosas que más trabajo, y a lo mejor aquí Yanire te va a hacer sentido desde la cosa más de marketing, todos tienen que estar enterados. Sí. Aquí tiene que haber un lanzamiento, se tiene que saber lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y que todos somos parte de esto. Entonces aquí la comunicación, el sentirme identificado, saber dónde estamos, saber hacia dónde vamos, cuál va a ser el proceso que vamos a estar realizando, es súper importante. Sí, sí, la comunicación es fundamental. O sea, nosotros, de hecho, normalmente con los clientes con los que trabajamos, incluso nosotros internamente, em, incluso yo con otra de mis compis, con Camila, solemos hacer esos planes de comunicación para todos, ¿no? Porque Sí, si empiezas a aplicar algo y muchas veces a lo mejor no lo aplicas a toda la compañía, empiezas por sectores,
hay mucha gente que no se va a enterar. O hay gente que se Mm. entera, pero como se entera y no está para dentro de su sector, piensa que no le están cuidando a esa persona y al resto sí, cuando a lo mejor dentro del plan su sector está en la segunda fase, por ejemplo. Entonces, sí que es muy importante Exacto. que se comunique desde el principio para que se vea que la compañía se está preocupando, es consciente de los errores o de las necesidades y que trabaje y que los está trabajando, ¿no? Porque al final no es lo mismo hacer un cambio y que de repente de un mes a dentro de 8 meses se vea el cambio, a que la gente sea consciente desde el principio que ese cambio está, ¿no? Porque además también cuando una persona identifica que se está haciendo un cambio dentro de la compañía, va a estar más mentalizada de ayudar en ese cambio, ¿no? Claro, es que además si no también tienes toda la resistencia al cambio. Las personas necesitamos y queremos sentirnos incluidas, queremos ser parte de ese cambio, si no es como que somos espectadores. Y en todos los cambios necesitamos el cerebro y el corazón de todos los que están ahí para que ese movimiento realmente funcione. Claro. Claro, sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Naldi, una de tus ponencias tiene como título, de hecho es la que justo acabas de presentar hace muy poquito en Zaragoza: Ser feliz y vivir en bienestar es posible, descubriendo los caminos Ujú, para lograrlo. Bueno, ujú. ya nos has comentado en gran parte cuáles son esos caminos, ¿vale? No sé si te has dejado alguno y nos lo quieres contar ahora. Y luego además me gustaría preguntarte qué porcentaje ocupa en este sentido, dentro del bienestar total, Ujú. el trabajo en nuestras vidas. Dos grandes preguntas. Mira, respecto a la primera y a estas tres claves para acceder al bienestar, en realidad ahí yo hice una jugada de dos tiempos, por así decirlo. Porque ¿qué es lo que yo he observado? Que cuando hablamos de felicidad y bienestar, em, como que he percibido que no todos tenemos tan claro de qué estamos hablando y que muchas veces está este juicio que te decía hace un rato atrás de, oye, pero si uno no puede estar feliz todo el rato, ser feliz son momentos, es instantes, entonces, ¿es posible habitar el bienestar? ¿O el bienestar es una meta? Y entonces desde acá lo que yo propongo es habitemos el bienestar, es decir, vivamos en bienestar. Y eso no implica andarte riendo todo el rato, porque el bienestar tiene que ver con estos 5 elementos que yo te mencioné. Tener una actitud positiva, cuando tú te sientes bien, cuando tú te sientes contento, estas emociones positivas, cuando tú te sientes fluyendo en algo, cuando tienes relaciones con personas que te sientes queridos y quieres, cuando tienes un sentido de vida y logro. Todas esas dimensiones dan cuenta del bienestar. No hay una por sobre otra que digamos, mira, bienestar es sentirte bien, bienestar es lograr, bienestar es sentido de vida, bienestar es todo y más, todas estas ahí, según los estudios y toda la investigación que han hecho mucho en psicología positiva, que a mí por lo menos me hace mucho sentido. Ahora, ¿qué es lo que yo he observado con mis coaches y en las empresas? Principalmente cuando trabajamos a nivel individual, que las personas me dicen, Naldi, te entiendo, me hace sentido, me he leído los libros, ponte tú, que aquí tenemos a Martin Seligman, que es como, de hecho es considerado el padre de la psicología positiva, y dice, pero no sé cuál es el sentido de mi vida, no sé qué lograr, no sé cómo ir, cómo me establezco una meta, eh, cómo lo hago. Y ahí es donde yo propongo tres claves. Y estas tres claves en realidad son muy simples que permiten como un poco romper y entrar, porque les pegan a todas estas dimensiones. La primera es genera una relación contigo mismo, que era lo que te decía hace un rato. Estas tres claves también surgen desde mi ruta como nómada digital. Una pregunta que a mí me hacían todo el rato es en inglés, en español, en turco. ¿Y viajas solita? Esa cosa como de, ¿viajas sola? Entonces yo les digo, no, no viajo sola. Y me vienen así como, ¿y con quién viaja? Viajo conmigo. Entonces no estás solo, yo no estoy sola, estoy conmigo. Y desde mi mirada viajo con Dios, con mi mirada de Dios que no pasa por una religión en este momento, con una divinidad. Y también me río porque les digo, y con Google Maps que nos va mostrando el camino en cada lugar en el que estamos parados. Imprescindible también. Establecer una relación contigo que te permita lo que te decía hace un rato, saber quién eres, saber qué te pasa, saber cuando algo te molesta, saber hacia dónde te sientes inspirado. Si tú no tienes una relación contigo, nadie puede dar lo que no tiene. O dicho por afirmación, solo podemos dar lo que tenemos.
Si yo no tengo una relación conmigo profunda, contenedora, amorosa, porque puedo tener una relación conmigo castigadora, castrante, gritona, y acá es como decir, oye, hermosa, a ver, ¿cómo vamos a hacer acá? Esto está complejo, o esto está entretenido, o te felicito, lo hicimos súper bien. O sabes qué, esto me está dando pena ya. ¿Qué hace que me esté dando pena? Un poco, Santi, es como ser tu propio coach, entre comillas. Ser tu propia persona que te contiene, que te pregunta, que busca qué es lo que a ti te ocurre. No sé cómo lo ves. Justo te iba a decir que estas son como las tres preguntas que luchan precisamente contra esa indefensión aprendida, ¿no? Que también hacía referencia a Seligman, que teníamos, ¿no? Que intentar romper, ¿no? Y a mí me parece muy interesante porque desde luego que una de las claves es tomar conciencia de lo que nos pasa, ¿no? Que muchas veces no tenemos ese periodo de reflexión de, bueno, pues voy a reflexionar un poquito en cuál es mi estado y a partir de ahí también darnos, ¿no? Ese valor, ese reconocimiento y ver cómo nosotros podemos aportar desde nuestra propia posición. Absolutamente. Entonces, por eso es que lo pongo y lo dejo así como, genera una relación contigo mismo, amable, contenedora, de escucha, cotidiana. Eso es como una primera clave. Lo otro, vivir en el aquí y ahora. Porque muchas veces estamos angustiados por lo que pasó, ansiosos por lo que va a venir, y estamos en un hiperventilado y en una pena, y es como decir, a ver, en este momento, ¿qué tengo? ¿Qué necesito? ¿Qué me pasa? Y nuevamente, si te das cuenta, un poco es prerequisito la relación conmigo mismo, o sea, esa conversación en la que yo puedo estar viendo y estarme calibrando. De hecho, hay una frase que me encanta, yo digo, poder ser los DJ de nuestra vida. Entonces, ¿cómo nos ecualizamos ante las situaciones en las que nosotros estemos? Yo soy mi propia música, entonces, ¿cómo me ecualizo a mí? Y en este caso, cuando yo ya tengo una relación conmigo, estoy aquí y ahora, algo que yo he visto, porque estas tres claves, como les dije, las he levantado durante este año que llevo de ruta de nómada digital, es el agradecimiento. Agradecer. Creo que estamos muy poco acostumbrados a agradecer y habitualmente agradecemos cuando algo fue como, espectacular, genial, una tremenda situación, pero hemos perdido la conciencia de decir, oye, estoy respirando, gracias vida, respiro. ¿Sabes qué? Puedo ver, gracias vida, veo. ¿Sabes qué? Estoy muy molesto y muy enojado, gracias vida, estoy sintiendo. Cuando tenemos el agradecimiento, de hecho está estudiado, lo habrás visto, Santi, que el agradecimiento es una de las variables que correlaciona más poderosamente de manera inversa con la depresión, es decir, mientras más alta tu sensibilidad para conectar con el agradecimiento, es menos probable que tú estés en un estado de depresión. O sea, mientras más tú conectes al agradecimiento, más saludable te puedes mantener. Entonces son tres aspectos chiquititos, altamente desafiantes, pero que igualmente están conectados y que si tú ya aplicas uno, por así decir, rompes la caja y entras para poder empezar a navegar en este perma, entre las emociones positivas, las relaciones, logro, flow y todo aquello. Muchas veces también estas cosas vienen determinadas por los comportamientos culturales, ¿no? De cómo afrontamos la realidad, como si somos más optimistas a lo mejor culturalmente o somos menos optimistas, ¿no? Más pesimistas culturalmente. No sé si podríamos hacer como una correlación de qué países o qué continentes son más positivos y si eso luego determina su manera de trabajar. Vale. No manejo estadísticas al respecto, pero te puedo decir que a nivel general, en lo que a investigaciones se refiere, de hecho se ha dicho que esta primera variable del PERMA, que son cómo sentimos las emociones positivas, el 50% tiene un correlato biológico, o sea, es más genético, como que hay una parte que entre comillas no depende de ti. Pero ¿dónde está la buena noticia? Que es solo el 50% y que en el otro 50% tú lo puedes manejar desde la actitud, que es solo una dimensión, que en este caso son las emociones positivas, y que después tienes la capacidad de fluir, de relaciones, de sentido y de logro. Por lo tanto, es como la mitad de uno de los indicadores que vendría un poco condicionado genéticamente. Ahora, cuando tú dices del optimismo, y tú lo mencionaste, Seligman también habla de, tú lo mencionaste recién, lo dijiste, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, lo dijiste hace un momento. Aprendido, desesperanza aprendida. Seligman plantea el concepto de desesperanza aprendida,
Y lo interesante es que él, una vez que plantea el concepto de desesperanza aprendida y que dice, mira, en realidad me ha pasado esto tantas veces, no importa lo que yo haga, igual me va a ir mal, ya no importa lo que haga, dice, mira, ¿sabes qué? Tú también puedes cultivar un optimismo aprendido. Tú puedes aprender a ser optimista. Tú puedes desarrollar habilidades y desde ahí, ya mire, conectando con la pregunta anterior que tú habías hecho, las empresas también pueden aprender a ser empresas optimistas. Y en esto, ¿cómo lo podemos conectar con los procesos de cultura de feedback, en las conversaciones? ¿Cómo nosotros podemos establecer y estructurar conversaciones organizacionales que orienten hacia ver qué fue eso bueno que hicimos, cómo lo hicimos, y no estar atentando con conversaciones bombas que en realidad no importa lo que tú hagas, siempre lo puedes hacer explotar? Las conversaciones, cómo preguntemos, cómo guiemos, impactan el resultado. La pregunta, como se dice en ontología del lenguaje, la pregunta no es inocente, la pregunta direcciona. Entonces, cómo nosotros preguntemos influye en qué respuesta nosotros vamos a obtener. Ujú. Qué bueno, Nanli. La verdad es que es muy interesante eso y es muy interesante también todo lo que comentabas del agradecimiento, ¿no? Porque sí que es verdad que tener ese agradecimiento a la vida simplemente por estar vivos y estar sanos, e incluso tener trabajo y estar aquí ahora mismo, todos nosotros tres, disfrutando de este momento, muchas veces no somos conscientes de ello, ¿no? Y no somos conscientes de que podríamos no estar o podríamos estar infinitamente peor. Dentro de ese agradecimiento y un poco uniéndolo, relacionándolo con las compañías, ¿qué manera de agradecimiento consideras que puede tener esas compañías hacia sus empleados, ¿no? O sea, una cosa es el reconocerles, pero luego también entiendo que un poco el agradecimiento por su compromiso, ¿no? Y por su trabajo diario, creo que también es importante, ¿no? Dentro de ese bienestar y dentro de preocuparse por su bienestar. Claro, lo que pasa es que ahí es importante cuando en los valores y en las culturas se explicita el agradecimiento. Una cosa, por ejemplo, es el trabajar el lenguaje y educar en eso. O sea, acá hay una apuesta importante, que el bienestar no viene dado, el bienestar se entrena. De hecho, años atrás, Richie Davidson, un neurocientífico, planteó el bienestar como una habilidad. Y él dijo, el bienestar es una habilidad. Fue bastante revolucionario, hace un poco más de 10 años cuando lo planteó, y me hace mucho sentido, porque en realidad, si vemos el bienestar como una habilidad, decimos, mira, ¿sabes qué? El bienestar es entrenable. Sentirnos bien es entrenable. Si nos vamos un poquito más atrás y exploramos a Víctor Frank, no sé si han escuchado a Víctor Frank, médico, neurólogo, psiquiatra, que planteó la logoterapia. Víctor Frank planteaba el valor de la actitud, y desde ahí Frank lo que decía es que no es aquello que te ocurre, sino que es cómo tú afrontas aquello que te sucede. Entonces eso implica poder tener como ampliar el pensamiento, salirte de ti y decir, ok, ¿cómo yo voy a afrontar esta situación? No es lo que me está ocurriendo, es cómo yo voy a elegir afrontarlo. Y cuando nosotros decimos elegir, es hacerme cargo. Ahora, si eso lo conectamos con las organizaciones, es cómo llevamos eso a la empresa, cómo transmitimos eso a las personas, cómo generamos programas que te permitan respirar esto en la organización, pero luego que eso sea realizable. Porque, por ejemplo, yo recuerdo años atrás, estando como coordinadora de desarrollo de personas, pero esto te hablo del año 2005 o 2006 por ahí. Me acuerdo de una empresa vecina que me decían, oye, pero ¿sabes qué? Nos están capacitando en, me parece que era por decirte, Windows 2003. Y tremenda capacitación de Windows, en ese caso 2003, lo aprenden, van a los cursos, los computadores, y después llegan a su oficina y tenían, no sé, el Windows 98. Chan. Entonces, vas, te haces experto, aprendes de algo y después llegas a tu escritorio y es como, y ahora todo lo que aprendí te lo logro transmitir. Entonces, eso que en un programa computacional es tan concreto e incluso da risa, tenemos que ver cómo hacemos que todo un sistema sea consistente, que todas las áreas organizacionales, que todos respiren el mismo aire. Porque si no es como, no, si esa es la ola del gerente de marketing, no, si esa es la ola del área de recursos humanos, pero en realidad nosotros lo que tenemos que hacer es producir.
Entonces, algo importante es hacer que el discurso sea coherente. Y acá es como cuando uno dice, como las abuelitas cuando te dicen, mira, los muebles se limpian de arriba hacia abajo, porque si limpiamos de abajo hacia arriba vamos ensuciando. ¿Qué es limpiar de arriba hacia abajo? Es toda la organización desde la cabeza tiene que estar en sintonía con la intervención que vamos a realizar. Que esa filosofía se respire en el ambiente y que se pueda empapar en todos los procesos que estamos realizando. En mi opinión, eso es lo más difícil, porque tenemos que hacer que todo sea consistente, porque si pongo esto, pero luego te digo, mira, tenemos evaluación de desempeño y en realidad la evaluación de desempeño está asociada a un bono y ese bono se lo gana una persona que es la que va a hacer X tal cosa y a lo mejor estamos con un discurso de bienestar, de que todos estemos bien, de que demos las gracias, que seamos todos un equipo, pero luego en una acción concreta donde tenemos un bono importante, es como que nuestras ideas están en pugna. ¿Me explico? Creo que el principal desafío acá es coherencia. Y para que esa coherencia se dé, necesitamos conversaciones, necesitamos ponernos de acuerdo. Y los que se tienen que poner inicialmente de acuerdo y estar ahí son las cabezas, para que todo hacia abajo escurra y como para que todos estén alineados. Ujú. No sé si te transmito sentido ahí. Y el agradecimiento está conectado. Por ejemplo, decir, mira, sabes que vamos a estar en este programa de desarrollo de habilidades, vamos a estar en este programa de intercambio, y es para el agradecimiento contigo. Vamos a tener este programa que es de bienestar y beneficio para tu familia, es contigo. Entonces, a la larga, poder mostrar que los valores que son importantes se explicitan en todas las acciones que nosotros estamos realizando. Ujú. Totalmente. Y sí que es verdad que que empezar por arriba es fundamental. O sea, si al final todos los de abajo son personas súper optimistas y que siempre están con una sonrisa y trabajando y teniendo eso, pero desde arriba se les manda malas vibras, realmente es totalmente imposible que se continúe con esa figura optimista, o aunque sea, por lo menos, cuando se te transmite algo mal, tú puedes seguir siendo optimista, pero no vas a querer apoyar a esa negatividad y realmente tu engagement no va a funcionar, o sea, no tiene ningún sentido. Sí que es fundamental que todo empiece desde arriba y que los líderes sean los responsables de empezar con este cambio y de transmitirlo al resto. Y que se comunique, por supuesto, como hemos Ahora, dicho antes. importante cómo también los incluimos a todos. No me quiero quedar en la mirada de que entonces en la cúpula se hace todo. Me refiero a la importancia de que ahí, desde ahí, tengamos una consistencia interna, porque si hacemos toda una intervención en el equipo y todos estamos hablando de algo, pero luego viene un gerente o viene una indicación de algo y va contra, es como decir, ¿de qué estamos hablando? El peor atentado cuando nosotros estamos instalando estos valores es como cuando te llega una petición, cuando te llega un mail, cuando te llegan estas cosas que son como atentados internos, del tipo, bueno, entonces, y también ver qué va a ser optimismo, porque tampoco es decirnos, sí, todo súper bien. O sea, a momentos también hay que hacer aspectos que son más correctivos, directivos, si el tema no es el qué, es el cómo, que nos pongamos de acuerdo en cómo nos vamos a relacionar. Que no quiere decir que entonces si algo no se está realizando bien, algo no está alineado, no te lo vamos a decir porque hoy ahora somos optimistas, entonces no te podemos decir si algo está mal. No, no puede ser eso tampoco, porque las organizaciones sabemos que también tienen una línea de producción. Si el tema es aquí, ¿cómo hacemos que la organización cumpla con sus objetivos de productividad? ¿Y cómo hacemos que en ese contexto las personas puedan vivir, los equipos puedan convivir tranquilos, saludables y felices? Porque en ese contexto gastan menos energía trabajando. Y esa energía que queda se puede ocupar para otras cosas. De hecho, lo hemos visto ahora con la pandemia, todo el tema de conciliación, vida laboral, vida personal. O sea, ese hoy, desde mi mirada, es uno de los grandes desafíos. De hecho, yo en algunos momentos pongo en tela de duda si estamos teletrabajando todavía. En algunos lugares están empezando a acomodarse, pero con la pandemia partió una urgencia, no estábamos teletrabajando, estábamos en una urgencia de ver cómo arreglábamos las cosas. El riesgo que muchas organizaciones después no han hecho mucho más y se han quedado con los mismos estándares. Pero teletrabajar no es que tengamos a una gerenta de algo con una mano revolviendo la olla, con la otra, con la niña en clases y con una reunión aquí en la oreja. O sea, eso no es teletrabajar. ¿Me explico lo que te estoy diciendo? Entonces, es rediseñar, volver a mirar y cómo nos queremos relacionar y vivir a nivel organizacional. Ujú.
Qué bueno, sí, tiene todo el sentido del mundo lo que dices y sí que es verdad que hay que hacer como una investigación general, ¿no? Para conocernos bien desde el principio, tanto las personas como las organizaciones. Nali, no nos queda mucho, se pasa muy rápido este tiempo, aunque bueno, podemos alargarnos un poquito sin ningún problema. Em, sí que Santi antes te comentaba que cómo era el optimismo y la positividad en general en el mundo, en las diferentes ciudades y continentes, y es muy complicado tener todos esos datos. Pero sí que me gustaría saber, tú viniendo de Latinoamérica y además ahora mismo estando en España, aunque sea de visita como nómada digital, con todas las empresas que has trabajado, ¿cómo ves que se está trabajando esta psicología positiva, este bienestar en general, tanto en Latinoamérica como en España? ¿Quién va con ventaja? ¿Quién nos lleva más ventaja? ¿Y cómo se está haciendo? Mira, yo en lo que he podido ver, creo que hay empresas tanto más grandes como más pequeñas que se están orientando y que están empezando a escuchar de bienestar, ¿ya? Creo que es algo que está empezando a sonar. Creo que un gran trabajo se ha hecho con el hacerte sentir que trabajar en una organización que se preocupa de las personas sea un buen lugar para trabajar. O sea, estas evaluaciones de Great Place to Work, como el orgullo que te da, por ejemplo, esto mismo de LinkedIn, somos primer lugar, somos sexto lugar, somos quinto lugar. Eso te da una sensación y te da como un sentido de pertenencia a un lugar que te permite estar bien. Yo veo que en Chile sí hay empresas que efectivamente están empezando a trabajar en esto. Trabajo harto también con Perú, veo que ahí también se están haciendo cosas y algunas cosas más en distintos lugares en Latinoamérica. En lo que he podido ver acá en España, y de hecho ahora hace poquito en el mismo Congreso, las empresas se están tomando más en serio esto, que te lo mencionaba hace un rato, principalmente por lo que mencionábamos. En la medida que las personas están en un mejor estado, están más sanas, están más contentas, van a hacer su trabajo de mejor forma. O sea, eso ya es algo que es innegable. ¿Me entiendes? Entonces, las personas ya lo están viendo más. Creo que también es porque es una demanda de las personas. Entonces, de hecho, el otro día conversaba con una colega y teníamos ahí un poco la discusión, ¿eh? Era tan proactivo esto que las empresas quisieran hacerse empresas de bienestar, o es porque también las nuevas generaciones o las personas estamos buscando organizaciones con las que sentirnos identificados. Estamos buscando empresas que estén acorde a nuestros valores, que estén orientadas también al medio ambiente, a hacer espacios sustentables, a que tengamos un mundo para nosotros y para nuestras próximas generaciones. Es decir, una mirada mucho más humanizada. Entonces conversábamos con esta persona y me decía, mira, yo creo que en realidad es dado que las personas, como que el mundo está despertando, las organizaciones han tenido que hacerse mucho más rápidas, porque si no, ya no es solo el que las empresas contraten, es el tema de, ¿quiero yo trabajar en tu empresa? ¿Me siento, mis valores, me siento yo identificado con lo que tu organización promueve? ¿Hacemos match o no? O independiente de lo que tú me pagaras, yo no iría a trabajar contigo porque tu empresa no me identifica. Yo lo dejo como una duda en el aire, incluso como casi para conversar y ver, ¿es porque las empresas quieren cambiar? ¿Es porque el mundo también está cambiando? Entonces las empresas tienen que adaptarse a esto para poder tener al mejor talento, porque a la larga es eso, es como para tener a la mejor gente, tenemos que poder ser un buen espacio para atraer a ese talento. Entonces, si queremos tener gente buena, talentosa, tenemos que también nosotros ser un espacio que abrace, que reciba, que seduzca, que otro quiera estar acá con nosotros. Y ahí juega el employer branding, ¿no? Y el saber contarlo y el saber comunicarlo. Porque una cosa es que todos estemos contentos, pero si la gente no lo sabe, difícilmente se va a poder reclutar ese talento. Pero sí, es fundamental que al final cuando a mí me ha pasado alguna vez, de hecho me ha pasado creo que 2 veces en mi anterior empresa y ahora también en la que Ujú. estoy, que personas que estaban optando a un puesto de trabajo en la empresa, en mi empresa actual, me preguntaron a ver cómo era trabajar ahí y a ver si le recomendaría coger ese puesto. Me lo Mira, preguntaron de mi anterior empresa en su momento y mira. me lo preguntó un actual compañero que ahora está con nosotros y que se ha quedado antes de empezar a trabajar con nosotros. Y,
Y bueno, pues eso, tuve cosas buenas que decir de esta y tuve cosas no tan buenas que decir de la anterior, pero sí que es fundamental, ¿no? O sea, en el momento en el que tú no tienes a un empleado contento, corres el riesgo de que después dé mal feedback o que hable mal de ti directamente en general de manera abierta. Entonces, al final eso también te va a repercutir ya no solo en el trabajo, la calidad del trabajo que haga esa persona, sino después en la manera de contar con el mejor talento. Entonces, todo está unido, todo está totalmente conectado y no queda más remedio que decir que el bienestar pues es la solución, ¿no? A una gran parte de los problemas a los que se enfrentan las compañías hoy en día. Bueno, y lo que tú decías ahí, hay una frase que me encanta que dice que lo que no se conoce no existe. Total. Por lo tanto, claro, si efectivamente tú lo estás viviendo súper bien, pero no se comunica para el resto del mundo, no está presente. Ahora, también yo creo que un cuidado que hay que tener es en el tema del bienestar, el empoderamiento, porque tampoco es tener una mirada paternalista de decir, yo te hago a ti que tú estés en bienestar y tú eres como una persona que flota en el mundo y que yo hago que tú estés bien. Es cómo te empodero para que tú te hagas cargo de tu bienestar. Todos, cada uno de nosotros es responsable de su vida, de lo que estamos haciendo, y eso es súper importante, porque en la medida que nosotros, cada uno es responsable, soy responsable por mí, y también en la colaboración de lo que le pasa a mi compañero de trabajo, como yo también me hago cargo de si no te estoy viendo bien, Yanire, de poder ir, conversar contigo, ver si algo te ocurre, si te puedo ayudar en algo, esta corresponsabilidad y no solo esperar como un sistema paternalista que se haga cargo de que yo esté bien y que no estoy bien, es que no se están haciendo cargo de mí. ¿Me explico? Entonces, todos esos detalles, el cómo lo estamos viviendo, por lo menos desde mi mirada, es súper importante. Y el empoderamiento de cada persona, que tú estés bien, es parte de tu responsabilidad. Obviamente que el entorno te entregue los recursos, pero soy el primer responsable por estar bien. Ujú. Totalmente, totalmente. Y tenemos que tener esas ganas, ¿no? De mejorar y muchas veces de trabajar para eso, o sea, de trabajar en ello. Que hay muchas veces que de repente digo, venga, he decidido estar bien. No es tan fácil, ¿no? Hay que trabajar, hay que pensar, hay que incluso leer muchas cosas y documentarse, hay que conocerse mucho a uno mismo. E incluso muchas veces, por supuesto, buscar ayuda profesional. ¿No? Pero bueno, la verdad es que bueno, me está gustando mucho esta conversación contigo, Naldi. Estamos llegando ya al Ujú. final, pero la verdad es que son muy buenas reflexiones con las que podemos aprender muchísimo, tanto nosotros como personas individuales, Ujú. trabajadores y, por supuesto, colaboradores de una compañía que al final se dedica en gran parte a esto. Así que muchísimas gracias, Naldi, por Ujú. haber estado con nosotros. Nos dejas mucha tarea pendiente también internamente y bueno, y ponernos un poco el perma delante en nuestro espejo todos los días para intentar cumplirlo lo máximo posible. Naldi, pues ha sido una delicia poder compartir este espacio contigo. Me quedan muchas ganas también de haber profundizado en toda la ontología, en la ontología del lenguaje también y los trabajos de Echevarría y en Chile. Hubiese sido fenomenal. Cuando lo has dicho enseguida me he acordado de todo ese magnífico trabajo que hay, que también creo que es una de las semillas para muchas empresas que a día de hoy pues también se han colocado ahí un poquito punteras, ¿no? Que sobresalen en ese aspecto del bienestar. Así que nos lo dejamos ahí pendiente para otra vez, si te parece, Naldi. Maravilloso, maravilloso. Yo les agradezco este espacio y creo que en la medida que tengamos más programas, más personas hablando de bienestar, por último la curiosidad va a hacer que empecemos a conectar, porque si hay más personas que estén bien, también eso nos impacta a nosotros porque somos seres sociales. Entonces, si tú estás bien, no solo es mi responsabilidad, sino que también además me hace estar mejor a mí. Totalmente, la felicidad se contagia y eso es una cosa que tenemos que contagiarnos más de felicidad y menos de otras cosas. Así que vamos a ello y desde aquí a todos nuestros oyentes os animamos de que trabajéis en vuestra felicidad y de que por supuesto contagiéis a todas las personas de vuestro alrededor porque vamos a hacer de esto un mundo muchísimo mejor. Muchísimas gracias Naldi, muchísimas gracias por supuesto Santi por acompañarme. Y ya lo sabéis, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Si Yo Te Contara Podcast en Instagram y en LinkedIn como Singular. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en la próxima. Hasta pronto.